la mitocondria, pues este va a ser el sitio de la respiración celular, que es un proceso metabólico que genera ATP. El ATP es una molécula que es básicamente la base de la energía de la célula. El ATP se requiere para muchas reacciones en la célula que requieren de energía adicional. Tiene que ver con la estructura de la molécula. En realidad su nombre es adenosintrifosfato, ¿no? Pero pues es más fácil simplemente llamarle ATP. Además, también es uno de los bloques fundamentales para la síntesis del ADN. Entonces, la mayor parte del ADN de la célula se sintetiza en las mitocondrias, en un proceso que vamos a estar analizando más adelante en el siguiente tema, que va a ser metabolismo. Y bueno, en el caso de los cloroplastos, estos los podemos encontrar en plantas y en algunas algas, y pues son los sitios donde se lleva a cabo la fotosíntesis, que es el proceso mediante el cual estas células sintetizan a partir de la energía solar y CO2, pues carbohidratos, y como un subproducto de la reacción se produce también oxígeno. Bueno, la mitocondria y el cloroplasto no forman parte del sistema endomembranoso. Estos son organelos aparte del sistema endomembranoso, y algo que las caracteriza es que poseen una doble membrana, muy similar a la que vimos en el caso de procariotas, en el ejemplo en particular que les di de las bacterias gram negativas, que tienen una membrana interna y una membrana externa. Entonces les decía que se formaba un espacio que se le llamaba, en el caso de bacterias, un espacio periplásmico entre esas dos membranas. Y bueno, poseen proteínas que provienen de ribosomas libres, o sea que las mitocondrias utilizan los ribosomas libres en la célula, o sea, los que están en el citosol y que no se van al retículo, para sintetizar sus proteínas. Y creo que lo más interesante con respecto a mitocondrias y cloroplastos es que contienen su propio DNA. Tienen DNA propio. O sea que en las células eucariotas, aparte del DNA que está en el núcleo, cada mitocondria va a tener su propio DNA dentro de la mitocondria. Y bueno, vamos a ver más características del DNA de las mitocondrias y de los cloroplastos más adelante. Pero un dato curioso, tal vez, es que el DNA de las mitocondrias y los cloroplastos es casi idéntico al DNA que poseen las bacterias. De hecho, se cree, es la teoría más aceptada del origen de la eucariota, que la eucariota surge cuando se forma una relación simbiótica. ¿Qué quiere decir simbiótica? Que favorecía a ambos. Se generó una relación simbiótica entre una arquea y una bacteria. Una arquea seguramente fagocitó a una bacteria, y en vez de destruir a la bacteria, generaron esta relación que les digo simbiótica, ¿no? Donde ambos organismos se favorecían. La arquea le proveía de protección del medio exterior a la bacteria, y la bacteria pues era feliz dentro de la arquea y podía empezar a sintetizar pues energía para ambos, no nada más para sí misma, gracias a esta protección que le ofrecía la arquea. Entonces, aparentemente esta relación simbiótica forzó a la arquea a empezar a compartimentalizar todo su material genético para que no se mezclara con el de con el de las bacterias, y se cree que esta es la forma en la que nace la célula eucariota, por esa misma relación simbiótica, ¿no? Y pues hay muchas evidencias en la naturaleza que apuntan hacia esa teoría, ¿de acuerdo? Entonces,
un origen similar ocurrió seguramente para, pues en este caso, las células vegetales, que son las que tienen cloroplastos. Entonces, de hecho, la forma más primitiva de una célula eucariota son los protozoarios, que son básicamente eucariotas unicelulares. Entonces, de ahí es de donde se ha obtenido mucha evidencia que soporta esta hipótesis o esta teoría, porque ya no es hipótesis, es teoría. Pero bueno, en el caso de las mitocondrias, estas existen en casi todas las células eucariotas. Hay algunas excepciones en el reino de los protozoarios. Algunos protozoarios durante su evolución decidieron deshacerse de las mitocondrias. Son muy pocos los ejemplos, en realidad. Poseen una membrana externa y una membrana interna que se pliega en forma de crestas o de picos. Igual que posee las dobles membranas, igual que las bacterias gram negativas que les mencionaba. Entonces se genera un espacio intermembrana, en el caso de las mitocondrias, muy similar al espacio periplásmico de las bacterias. Y bueno, la membrana interna crea dos compartimentos. El espacio intermembrana, que les digo que se parece al periplásmico, y hay un espacio que está adentro de la membrana interna que se llama matriz mitocondrial. Y bueno, algunos procesos metabólicos de respiración celular son catalizados en la matriz mitocondrial. Específicamente en lo más importante para la mitocondria es esa membrana interna. Es lo que le permite a la mitocondria sintetizar tanto ATP. Esa membrana interna tiene características pues peculiares que vamos a estar analizando cuando veamos metabolismo celular. Y bueno, estas crestas son grandes superficies de área de membrana que son necesarias para sintetizar el ATP a través de enzimas que se encuentran en estas crestas. O sea, son enzimas transmembranales que se encuentran en esta membrana interna, que en realidad lo que tiene de especial esa membrana interna son las enzimas que están incrustadas en esta misma membrana que permiten la síntesis de ATP. Y pues bueno, ¿qué tipo de micrografías es la del lado derecho? Transcripción. De transmisión. Sí, es de transmisión. Hay que recordar el nombre, no las dimensiones, ¿no? Lo importante es el nombre del tipo de micrografía, entonces es una micrografía de transmisión. Transmisión. Ajá. Entonces aquí se alcanzan a ver los pliegues de la membrana interna. Todas estas como vueltitas son pliegues y generan estas crestas que les digo que son como picos. Ya caricaturizado se vería más o menos así, de manera tridimensional. Entonces, esta membrana interna es la que posee las proteínas transmembranales que se encargan de la síntesis de ATP y de la respiración celular como tal. Dentro de la matriz mitocondrial se encuentra, por ejemplo, el ADN mitocondrial y la misma mitocondria utiliza los ribosomas que produce la célula eucariota para sintetizar sus propias proteínas. Lo que está fuera de las crestas sería el espacio intermembrana, que también tiene una función importante, como vamos a ver más adelante. Y bueno, en el caso de los cloroplastos, su estructura incluye una membrana tilacoide. Son estos como sacos de color verde, que son de color verde porque tienen clorofila. Dentro de esta membrana tilacoidal es que se lleva a cabo la fotosíntesis porque dentro de esta membrana está la clorofila. Y se dice que están apiladas en grana, ¿de acuerdo? Están apiladas unas sobre otras. Y el estroma es como el medio, es como el citoplasma del cloroplasto. Es el medio líquido que rodea a la membrana tilacoidal.
que sería como el espacio intermembrana, ¿no? Porque también tiene una doble, en este caso tiene una triple membrana, ¿no? La membrana del tilacoide, la membrana interna y la membrana externa. Entonces, el estroma es el fluido que está entre los tilacoides y la membrana interna. El cloroplasto también posee su propio DNA. Lo que caracteriza al DNA de mitocondrias y cloroplastos es que es circular, tienen DNA circular, mientras que las células eucariotas tienen DNA que decimos que es lineal o que está abierto en los extremos. Eso también lo vamos a analizar más adelante. Y pues bueno, aquí podemos ver una micrografía de transmisión de cómo se ven los tilacoides apilados en grana dentro del cloroplasto. Profe, Dígame. ¿puede repetir para qué servía el estroma? No les dije para qué servía, les dije qué era. El estroma es como el citoplasma, es el líquido que se encuentra entre la membrana del tilacoide y la membrana interna. Digo, ¿para qué sirven? Pues ahí se encuentran los ribosomas, ahí se encuentra el material genético. Una vez que se terminan de sintetizar los carbohidratos, pues salen a ese estroma. Entonces ese estroma es rico en carbohidratos también. Pero bueno, el siguiente organelo que vamos a estar revisando es el peroxisoma, o los peroxisomas, porque suelen tener pues varios las células. Estos son compartimentos especializados en el metabolismo. Están presentes en células eucariotas y tienen una sola membrana. Dentro de estos peroxisomas se llevan a cabo muchas reacciones de oxidación del metabolismo celular para la obtención de energía. Por ejemplo, las grasas que consumimos son oxidadas dentro de los peroxisomas para obtener energía a partir de estas mismas. El problema de que se lleven tantas reacciones de oxidación dentro del peroxisoma es que se produce lo que se conocen como especies reactivas de oxígeno. Son moléculas que se generan como producto de estas reacciones de oxidación que son muy reactivas. Pueden reaccionar con proteínas, pueden reaccionar con lípidos, pueden reaccionar incluso con el DNA. Todas estas reacciones de las especies reactivas de oxígeno se consideran dañinas para la célula. ¿Por qué? Porque dañarían la estructura de las macromoléculas. Entonces, por eso es que se llevan a cabo estas reacciones en un compartimento en específico, para evitar el daño a las macromoléculas de la propia célula. Además, el peroxisoma posee enzimas capaces de degradar a estas mismas especies reactivas de oxígeno que se producen dentro del peroxisoma. Por eso mismo es que se llevan a cabo estas reacciones de manera controlada dentro del peroxisoma. De hecho, una de estas enzimas se llama catalasa. Entonces, la catalasa se encarga de destruir, por ejemplo, el peróxido de hidrógeno, que ustedes seguramente conocen como agua oxigenada. De hecho, si ustedes le agregan agua oxigenada no sé, a una herida que ustedes hayan sufrido, se darán cuenta que se empieza a liberar rápidamente burbujas. Esas burbujas son de oxígeno. Y esas burbujas se liberan como producto de la catalasa que se liberó de las células que se rompieron cuando sufrieron la herida. Entonces la catalasa se vierte al medio exterior y cuando ustedes ponen el peróxido en la herida, la catalasa rápidamente empieza a destruir al peróxido de hidrógeno y lo destruye y lo convierte en agua y oxígeno. Y ese oxígeno es el que ustedes observan como pues burbujas, ¿no? Y bueno, dentro de este organelo se utiliza mucho oxígeno para romper diferentes tipos de moléculas oxidándolas. Y esta es una micrografía de transmisión de cómo se ve un peroxisoma. Si se dan cuenta, pareciera estar completamente sólido por dentro. Forma como cristal muy grandote que está
pues cuadrado, ¿no? Y esto es porque dentro del peroxisoma hay una gran cantidad de proteínas. De hecho, los peroxisomas nacen del sistema endomembranoso. Entonces, todas las proteínas que están dentro del peroxisoma se sintetizaron hacia adentro del retículo endoplásmico, del retículo viajaron a Golgi y de Golgi salieron y se convirtieron en peroxisomas, en una vesícula, ¿no? Entonces, hasta aquí, chicos, ¿dudas? No, profe. Sí, Sí. dígame. ¿Sí me puede repetir qué era el ATP? Adenosintrifosfato. Es energía. ¿O definición o lo que significan las letras? Porque definición, pues, es la fuente principal de energía de la célula. Los carbohidratos y las grasas que consumimos, también los aminoácidos los convertimos en ATP, principalmente. ¿Y qué significan las siglas? Pues adenosintrifosfato. Profe, ¿y Bien. el adenosin difosfato? ¿Ese para qué se utiliza? Es el producto de la hidrólisis del adenosintrifosfato. Entonces, para obtener energía, la célula a partir del ATP lo que hace es hidrolizarlo. Le quita un fosfato. Y esa hidrólisis de quitarle un fosfato al ATP genera energía. Y como producto de la hidrólisis se obtiene ADP, o sea, adenosin difosfato y un fosfato libre. Ok, profe, gracias. Y el ADP se puede reciclar. Se le puede volver a pegar el fosfato para formar otra vez ATP. Y ese proceso se lleva a cabo dentro de la mitocondria. Ese proceso de reciclado del ADP se lleva a cabo en la mitocondria. ¿Alguna otra duda, chicos? No. Va. Entonces vamos a empezar ahora a hablar del citoesqueleto, que pues a pesar de que no está rodeado de membrana como tal, tiene una función muy específica y podríamos decir que sí está rodeado por una membrana, pero estaría rodeado por la membrana citoplasmática, ¿no? La membrana como tal de la célula. Y bueno, ¿qué es el citoesqueleto? Pues es una red de fibras que organiza la estructura y las actividades de una célula, el cual se extiende a través de todo el citoplasma. Y está compuesto de 3 tipos de estructuras moleculares: los microtúbulos, los microfilamentos y los filamentos intermedios. Ahorita vamos a ir viendo cada uno de ellos. Primero, ¿cuáles son las funciones del citoesqueleto? De sus principales funciones, tenemos el soporte. De hecho, es el que define la estructura y la forma de la célula. El citoesqueleto se encarga de definir la forma de la célula. En algunos casos le da movilidad a la célula en un mecanismo que se llama movimiento por pseudópodos. No sé si alguna vez han visto ustedes cómo es que se mueve una amiba en algún video o al microscopio. Sí, profe, una vez. Sí, lanza lanza prolongaciones citoplasmáticas. Esas prolongaciones citoplasmáticas se llaman pseudópodos. Son como dedos de citoplasma. Entonces lanza su citoplasma. Para poderlo lanzar, la célula necesita poder destruir el citoesqueleto. Si no, no lo podría mover, porque el citoesqueleto hace que la célula sea rígida. Entonces, la célula destruye el citoesqueleto en la parte de enfrente para licuarlo y poder lanzar prolongaciones citoplasmáticas, y va fijando el citoesqueleto en la parte de atrás para poder ir avanzando hacia enfrente. Entonces va deshaciendo el citoesqueleto hacia donde quiere avanzar y lo va formando en la parte de atrás donde se quiere fijar. De esa manera avanzan, por ejemplo, las amibas y las células del sistema inmune a través de pseudópodos. Y esto es gracias al citoesqueleto. Y también tiene funciones de regulación. ¿Cómo es que el citoesqueleto regula funciones celulares? Bueno, está
bueno, es muy importante, más bien no es muy importante el citoesqueleto, por ejemplo, para la regulación de la replicación celular, para poderse dividir la célula, necesita formar un uso mitótico. Ese uso mitótico lo vamos a estar viendo también más adelante, pero ese uso mitótico está formado completamente por microtúbulos. Y tal vez recuerdan al uso mitótico si alguna vez vieron el tema de mitosis, que según yo lo deberían de haber visto en la preparatoria. Entonces, ese uso mitótico son microtúbulos que se encargan de hacer que los cromosomas de la célula migren de manera adecuada a ambos extremos de las células hijas después de la duplicación celular, o durante, más bien, la duplicación celular. Entonces, estos microtúbulos básicamente actúan como si fueran vías de ferrocarril, si les pudiéramos llamar así, o vías del tren. Y permiten que, por ejemplo, en el caso de los cromosomas, migren los correctos de la célula. También las vesículas que van saliendo del sistema endomembranoso, que necesitan ir de un lado a otro, son transportadas por estos microtúbulos. Pero bueno, los microtúbulos como tal no se mueven, simplemente son las vías del ferrocarril. El ferrocarril como tal, si lo queremos ver como una analogía, serían proteínas motoras. Estas proteínas motoras se llaman dineínas y quinesinas. Me imagino que tal vez por ahí en YouTube o en Facebook alguna vez se han llegado a topar un video de una proteína que tiene como patitas, que va caminando sobre un filamento y que lleva cargando sobre sí una vesícula enorme. No sé si lo han visto. Sí, yo sí. ¿Sí? Entonces, esa proteína que va caminando por ahí, creo que es una quinesina o dineína, la verdad no recuerdo, tendría que ver la forma de la proteína en el video. Lo importante es que estas son proteínas motoras que gracias al ATP pueden ir caminando sobre estos microtúbulos y su función es transportar de forma controlada pues vesículas o incluso cromosomas dentro de la célula para que lleguen a los lugares donde se requieren, ¿no? ¿Dudas hasta aquí? ¿Vamos bien? Sí. Creo que preguntaron por ahí, no sé si preguntaron algo en el chat o si levantaron la mano. Si preguntaron algo, ¿me podrían decir qué preguntaron? No preguntaron nada, nada más pusieron un link de algo. Ok. Bueno, y ahora hablando de movimiento celular, los cilios y flagelos son los que permiten el movimiento también como el de algunos tipos de células, no todos. Ya quedamos que un mecanismo de movimiento es por pseudópodos o pseudopodia, también se puede llamar. Otro mecanismo de movimiento celular es por cilios y flagelos. ¿Cuál es la diferencia entre cilios y flagelos? Básicamente el tamaño y la cantidad. En el caso de los flagelos, estos tienden a ser pues más grandes y las células que llegan a tener flagelos tienden a tener pocos flagelos, no tienen muchos, porque por el mismo tamaño pues permiten un movimiento, un buen movimiento. Y en el caso de los cilios, estos tienden a estar en grandes cantidades en la superficie celular y tienden a ser más pequeños. La función de ambos pues, es la misma, es el movimiento. Aunque los cilios también los pueden utilizar las células para atrapar a sus presas o para atrapar pues comida, básicamente, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, Sí, profe. otra forma de llamarle serían apéndices locomotores o locomotrices, cualquiera de las dos. Los cilios son muy prevalentes en protozoarios. Los flagelos, pues,
En mamíferos nada más están presentes en los gametos, en este caso en los gametos masculinos, que son los espermatozoides, pero en bacterias y protozoarios son bastante abundantes, tanto cilios como flagelos. Las células vegetales y, bueno, en el caso de las células vegetales no tienen ninguno de los dos. Ah, caray. No sé qué le pasó a esta imagen. Uy, no me acuerdo cuál era. Pero bueno, aquí teníamos que hablar sobre los microfilamentos y según yo... Ah, ok, sí viene una imagen de microfilamentos. Perfecto. Estos van a ser filamentos de alrededor de 7 nanómetros de diámetro, construidos con un doble giro de subunidades de actina. La actina es una proteína filamentosa, ¿no?, que forma estos microfilamentos. ¿Van a preguntar algo? Escuché un micrófono abierto. Bueno, el papel estructural de estos microfilamentos es llevar a cabo la tensión y resistencia dentro de la célula y forman una red tridimensional llamada córtex debajo de la membrana plasmática para ayudar a dar forma a la célula también. Entonces, los microtúbulos son principalmente para transporte y movimiento de la célula y al menos los microfilamentos de actina son principalmente para darle forma a la célula. Y un conjunto de microfilamentos forman microvellosidades en las células intestinales. Ah, ya me acordé, esta era una imagen de una célula intestinal. Creo que al final viene una imagen para que la vean. Ajá. Estas son células intestinales. Entonces, la parte superior de las células intestinales tienen estas como vellosidades que son prolongaciones citoplasmáticas que son estabilizadas por estos microfilamentos de actina. Los microfilamentos de actina son los que le dan su forma a estas microvellosidades. Y bueno, no sé, tal vez se preguntan por qué las células del epitelio del intestino tienen estas microvellosidades. Pues básicamente esto lo que hace para la célula es aumentar la superficie de contacto con el medio exterior y le permite a las células del intestino poder absorber nutrientes con mayor eficiencia, ya que pueden estar en contacto de forma más eficiente con los mismos nutrientes para transportarlos dentro de las células. Otro mecanismo muy importante en el cual pues están presentes los microfilamentos de actina es en la motilidad celular. Pero en este caso, aparte de tener los microfilamentos de actina, también se tienen microfilamentos de miosina. Se llaman microfilamentos de actina y miosina. Estos están presentes en células musculares, en miles de filamentos que se acomodan en paralelo y son entrelazados por la miosina. Entonces, en este diagramita, lo que está de color amarillo son los filamentos de actina y lo que está de color morado son microfilamentos de miosina o filamentos de miosina. Lo que está en gris es la separación entre células. Entonces, ¿cómo funciona la contracción muscular? ¿Cómo es que estas fibras permiten que una célula se contraiga para generar un movimiento o una función motora? Pues resulta que la miosina, que es la proteína morada, cada una de esas como cabecitas que se ven en el filamento de miosina, tiene una muy alta afinidad por la actina. Sin embargo, esta misma miosina se mantiene inhibida, ya que para poderse unir a la actina requiere de energía en forma de ATP. Entonces, si no hay ATP presente, la miosina no se puede pues, unir a la actina. Una vez llega ATP, se hidroliza. Al hidrolizarse, se le da la energía necesaria a la miosina para unirse a la actina. Y todos estos, bueno, este mismo proceso
se va repitiendo millones de veces hasta que básicamente lo que hace la miosina es avanzar en los microfilamentos de actina en ambas direcciones. O sea que ese filamento de miosina lo que hace es jalar este filamento de acá de actina hacia la izquierda y este filamento de acá de actina hacia la derecha. Y eso es lo que a final de cuentas genera la contracción muscular. Si quieren ver un video que ejemplifica cómo ocurre este fenómeno, se los puedo enviar también si les cuesta trabajo imaginárselo así en 2D. Sí, por favor, profe. Me daría mejor una idea. Al ratito se los mando, ¿no? Pero así es como se lleva a cabo la contracción muscular. ¿Está bien si el video está en inglés? Porque tengo uno muy bueno que está en inglés. Creo que no tiene subtítulos en español. Lo importante es la animación. No, se los voy a mandar después de clase. Igual, si quieren buscar ustedes uno en español, adelante. Pero lo que me importa es la animación de ese video, que está bastante decente. Igual podría buscar uno en español. Si encuentro uno decente en español, también se los mando. Pero bueno, los microfilamentos participan en la estructura celular y en la contracción muscular. Y bueno, con eso terminamos esos tres. Microtúbulos, microfilamentos, y los filamentos intermedios los vamos a ver en el siguiente tema, porque son parte de los componentes extracelulares. De hecho, lo vamos a ver hasta el final. Pero de este mismo tema, o sea, así lo vemos el día de hoy. Entonces vamos a empezar a revisar los componentes extracelulares. En este caso, muchas células sintetizan y secretan materiales que son externos a la membrana plasmática. Estas estructuras extracelulares que se secretan fuera de la célula incluyen, en el caso de células vegetales y hongos, a la pared celular. Los hongos también tienen pared celular, nada más que en el caso de células vegetales es de celulosa, en el caso de hongos es de quitina, que ya vimos tanto a la celulosa como la quitina en la unidad pasada. En el caso de las células animales, como no tienen pared, lo que hacen para protegerse es producir una matriz extracelular, que vamos a ver a continuación, y también se producen las uniones intercelulares, que están constituidas por estos filamentos intermedios. Vamos a ir revisando cada una de ellas. En el caso de la matriz extracelular, pues las células animales carecen de pared, pero están cubiertas de esta elaborada matriz celular, la cual contiene, entre algunas cosas, colágeno, proteoglicanos. ¿Qué son proteoglicanos? Otra forma de llamarles serían proteoglucanos, que son proteínas que tienen unidas carbohidratos. Y fibronectina. La fibronectina es un ejemplo de un proteoglicano. Y bueno, las proteínas de esta matriz extracelular, perdón, aquí me equivoqué, se unen a receptores de la membrana plasmática llamadas integrinas. Las integrinas van a ser proteínas transmembranales como las que se ven aquí. Entonces, esta gran red de colágeno y proteoglicanos lo que hace es proteger a las células del medio exterior, ¿no? Es lo que producen, por ejemplo, sus células epiteliales para pues producir su piel, que básicamente los defiende del medio exterior, ¿no? Entre algunas cosas, ¿no? Pero básicamente la función principal de esa matriz extracelular es principalmente de defensa, aunque también sirve como reconocimiento entre diferentes tipos de células. Y aquí viene un ejemplo de un proteoglucano, ¿no? Es un carbohidrato. Bueno, son carbohidratos, perdón, que están unidos a un core proteico. Entonces, lo verde sería la proteína y las ramificaciones, lo que se ve como ramitas, serían los carbohidratos.
Y por último, vamos a ver las uniones intercelulares. ¿Me van a preguntar algo? Es que de repente escucho que se abren micrófonos y no sé si me van a preguntar. Profesor, las funciones de la matriz extracelular dijo que eran de defensa y dijo otra cosa, solo que no alcancé a De escuchar. reconocimiento celular, para que se Ok, reconozcan diferentes tipos de células entre sí. Y, bueno, ¿ya no hay más dudas? No, profe, continúe, por favor. Ok. Entonces, por último, vamos a ver uniones intercelulares, que, bueno, en este caso las células de un tejido, órgano o sistema interactúan y se comunican a través del contacto físico entre ellas, y existen varios tipos de interacciones que permiten estas interacciones. Tenemos las uniones superjuntas, viene de su nombre en inglés, no me gusta mucho esta traducción, pero bueno, así les vamos a llamar, uniones superjuntas. En inglés las pueden encontrar como tight junctions. Pero pues no tenemos una buena forma de traducir al español la palabra tight del inglés, porque se podría traducir como apretadas, pero no describe lo que está pasando en realidad. Tenemos a los desmosomas y tenemos a las uniones gap. Que de hecho lo que se está viendo en esta micrografía es una unión gap, pero vamos a ir viendo cada una de ellas en la siguiente diapositiva. Primero, las uniones superjuntas. Estas uniones superjuntas son las que se encuentran en la parte superior de esta imagen. Su función es básicamente lo que dice su nombre, mantener unidas de forma muy cercana a células vecinas. Esto es especialmente importante, por ejemplo, en las células intestinales. Estas son las microvellosidades del intestino. Estas están apuntando hacia afuera hacia el intestino como tal, hacia el espacio hueco que hay en el intestino, ¿no? ¿Por qué son sumamente importantes estas uniones superjuntas? ¿Qué pasaría si no estuvieran estas uniones superjuntas? Pues habría grandes espacios entre las células del intestino. ¿Y qué pasaría con lo que está fuera del intestino? Pues podría entrar fácilmente al torrente sanguíneo. Y eso es algo que no queremos. ¿Por qué? Porque en el intestino no nada más hay nutrientes. En el intestino tenemos toda una una microdiversidad, de organismos, lo que normalmente ustedes conocen como flora intestinal, pero no es flora. Antes se le llamaba flora porque no se conocía la diferencia entre los reinos. La forma correcta de decirle es microbiota intestinal. No son flores las que tenemos. Tenemos una gran diversidad de microbiota en ese intestino. Y aunque la mayoría de las bacterias u hongos que están en nuestro intestino son benéficas, si estas llegaran a poder entrar a nuestro torrente sanguíneo, podrían producir graves problemas, especialmente si estamos inmunocomprometidos, si nuestras defensas están bajas, por ejemplo. Entonces, esa es la función importante de estas uniones superjuntas. Impiden que lo que está en el medio exterior entre a la circulación sin un escrutinio, pues. Porque esa es la función de las células del epitelio gástrico. Estas microvellosidades deciden qué es lo que puede entrar adentro de la célula y lo que no puede entrar. En eso están especializadas. Y pues únicamente dejan entrar nutrientes. No dejan entrar patógenos. Y estas uniones superjuntas tienen esa misma función. Mantienen las células superjuntas para que pues no pueda entrar lo que está en el intestino a torrente sanguíneo. Siguiente tenemos a los desmosomas. Los desmosomas tienen una función similar a las uniones superjuntas.
Pero en este caso no son tan estrictos, no las mantienen súper juntas, simplemente las mantienen juntas. Entonces, los desmosomas mantienen unidas células a otras células. Entonces, así es como se forman, por ejemplo, los tejidos. Los tejidos se estabilizan ya que las células se mantienen unidas unas a otras. La única excepción a esto sería, por ejemplo, el tejido sanguíneo o su sangre. Su sangre es un tejido también, nada más que las células no tienen desmosomas, están completamente separadas unas de otras. ¿De acuerdo? Entonces, los desmosomas también tienen la función de mantener células unidas. Y están formados estos desmosomas por queratina principalmente, que es una proteína filamentosa también. Entonces, esos desmosomas están hechos principalmente de queratina. Es lo que mantiene unidas a las proteínas. Y por último, tenemos a las uniones GAP. Las uniones GAP son pequeños poros entre las membranas de dos células que permiten la comunicación directa entre el citosol de ambas células vecinas. Más o menos así se ven al microscopio esas uniones GAP. Esas uniones GAP generan, aquí se ve 2D, ¿no? Pero se lo tienen que imaginar como si fuera tridimensional. Genera un pequeño, pues, túnel o puente entre dos células vecinas. Y eso permite una comunicación constante entre el citosol de ambas células. En el caso de células vegetales, estas uniones GAP reciben un nombre especial. Se llaman plasmodesmata, como está aquí. Esta es la membrana celular de una célula, esta es la membrana de la célula vecina y estos son las uniones GAP o los plasmodesmata que unen los citosoles de ambas células. Y les digo, la función es permitir la comunicación, intercambio de nutrientes, etcétera, entre dos células vecinas. Esa es la función. ¿De acuerdo? Y con esto básicamente estaríamos terminando este primer tema. Es la primera presentación de 4, si no mal recuerdo, que vamos a estar viendo en esta segunda unidad. Entonces les digo que esta es de las unidades más extensas, porque tenemos que revisar muchos temas. Pero bueno, hasta aquí, chicos. No sé si tengan alguna duda. No, profe. No, Profe, ¿de qué están formados los desmosomas? ¿Mande? ¿De qué están formados los desmosomas? De queratina. Ok, profe. Están formados de queratina principalmente. ¿Alguna otra duda? Profe, en las células GAP su función era comunicación, ¿y cuál otra? No son células GAP, son uniones GAP. Ah, perdón. Y su función es la comunicación citoplasmática entre células vecinas. O sea, entre esas uniones GAP se pueden pasar nutrientes, por ejemplo. O se pueden mandar señales químicas a través también. Y pues ya como última diapositiva les pongo esta micrografía muy bonita. Es de barrido, por eso está tan bonita. Lo que está de color amarillo son bacilos y la célula esta que está como de color naranja, rojizo, es una célula del sistema inmune que se llama macrófago. Si ven esas como bracitos que está sacando la célula de color rojo, las está produciendo para atrapar a las bacterias como tal. Y son las que les decía, que se llaman prolongaciones citoplasmáticas, son pseudópodos. Son como piecitos. O pseudopies, creo que eso es lo que significa pseudópodo. Casi pie. Entonces, con esas prolongaciones citoplasmáticas, las células del sistema inmuno se mueven y atrapan a sus presas o atrapan a los patógenos que entran a nuestro cuerpo. Una vez los atrapan con un pseudópodo, lo que hacen es fagocitar a la bacteria y ustedes ya saben o bueno, ya lo vimos el día de ayer, qué le van a hacer a esa bacteria una vez que la fagocitan, ¿no? ¿Qué le van a hacer?
La matan. La matan, la eliminan. La No, apoptosis, no, ¿no? sí, la van a matar, pero ¿cómo la van a matar? Ya vimos el mecanismo. ¿Cómo van a matar a a la bacteria después de fagocitarla? Yo la verdad no recuerdo, profe, si lo podría repetir. Las deshace, ¿Cómo ¿no? las deshace? Las mastican No, y no, se no tienen deshacen. dientes. No, bueno, no, o sea, es literalmente. Las absorben, ¿no? Ah, ese es el proceso de fagocitosis. Pero después de fagocitarlas, ¿qué les hace? O en específico, ¿qué hace para destruirla? ¿No la digiere? ¿Y cómo la digiere? O sea, se une a una vacuola y la digiere por ¿Cómo medio se de llama una fusión. ¿Cómo se llama esa vacuola? Fagolisosoma, algo así. Ok, cuando se fusionan, sí se llama fagolisosoma. Ah, ok. Pero es el lisosoma. O sea, después de fagocitar a la bacteria va a estar en una vacuola que se llama fagosoma. Ese fagosoma, después la célula lo fusiona con un lisosoma. Cuando se fusionan, ahora recibe el nombre de fagolisosoma. Y recuerden que el lisosoma dentro contiene un montón de enzimas que van a digerir, o sea, que van a matar a la bacteria que está dentro de ese mismo fagolisosoma. ¿De acuerdo? Entonces, más o menos eso es lo que está haciendo aquí esta célula del sistema inmune. Pero bueno, chicos, pues eso sería todo por este primer tema. Y también sería todo por el día de hoy si es que no tuvieran más dudas. ¿Tienen dudas? No, profe. Ok. Pues bueno, chicos, sería todo por el día de hoy y nos veríamos hasta el lunes de la próxima semana. ¿Que no el lunes no hay clases, profe? El lunes es festivo, profe. Ay, sí es cierto, movieron el 21 para el lunes es 15. Sí, lo Sí. movieron y va a Sí, descansar. es que como lo dejaron, lo movieron muy raro. Pensaría uno que lo moverían, no sé, para el 19 o para el 22, pero bueno. Ok, sí, entonces el lunes no nos vemos, nos veríamos hasta el martes, perdón. Sí, profe. Sí, es, profe. Nos vemos. Lo voy a extrañar, profe. Lo voy a extrañar. Sale, chicos, cuídense. Ay, profe, igualmente nos vemos. Bye, profe. Profe. Bye, profe. Hasta el martes. Que tenga bonito fin de semana. Antes, profe. Igualmente. Mande. No se lo olvide comprar su cámara. ¿A subirlo del video? Ah, sí, ahorita lo voy a buscar y ahorita se los paso, el de la contracción muscular. Ok, gracias. De nada.